también estaba planteada, pero sobre todo de poder plantear la participación activa de los trabajadores en ese proceso que se estaba viviendo en los años de la Unidad Popular. Y ese proceso que se da de coordinación, que tiene que ver también con contactarse, coordinarse, llamar una huelga, salir en conjunto, recorrer Vicuña Maquena y llegar hasta el centro de Santiago, hacer solidaridad con fábricas que estaban en huelga, con fábricas que querían ser tomadas y pasadas al área social, va a, de alguna otra manera, plantear que en ese camino los trabajadores van a crear estos organismos que efectivamente tuvieron también tensiones políticas en su interior, con el gobierno, porque también se planteaba la posibilidad, digamos, de avanzar en las propias tareas de un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. Ana, ¿cuántas llegaron a ser al final del... Mira, como tú bien señalas, las cifras son en todas las investigaciones bastante diversas. Hay cordones que estuvieron mucho más consolidados, como fue el caso de Vicuña Maquena, como fue el caso de Cerrillos Maipú, Macul estaba también en ese camino, otros cordones que se dieron en la zona norte, O'Higgins, por ejemplo, pero también se ha rastreado que en sectores como Arica, en Concepción, en la zona de Osorno, también se estaban constituyendo los cordones industriales. Pensemos que fue muy corto el proceso. O sea, estamos hablando básicamente de un periodo que es menos de un año, si extendemos un poco hacia mediados de junio del 72, cuando comienzan estas coordinaciones, pero estamos hablando que son prácticamente 10 meses donde este proceso se da. Por lo tanto, muchos cordones estaban comenzando, estas coordinaciones estaban comenzando su acción cuando efectivamente son interrumpidos por el golpe de Estado. Vamos a volver contigo, Ana, pero también nos interesa saber cómo se vivía en ese momento en las industrias por parte de quienes participaron, de quienes formaron parte de estos cordones industriales. El primero, entiendo que se levantó, se armó en el sector de Maipú, con unas 30 industrias en esa zona, y eso fue en junio del 72. Junio. En octubre ya se habían multiplicado por todo Santiago y ahí estaban los cordones de Macul y de Vicuña Maquena que se crearon de manera más o menos paralela. Salvador, ¿cómo llegaste a ser parte de ese cordón? El tuyo era el de Macul, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Exacto. Bueno, yo participé en el cordón Macul porque era dirigente de una empresa textil del cordón Macul en aquella época. ¿Qué edad tenías en esa época? 23 años tenía. Muy joven. Sí. ¿Casado, con hijos, soltero? No, en ese minuto todavía era soltero. ¿Trabajabas y estudiabas? ¿Solo trabajabas? Trabajaba y estudiaba, sí. Entre paréntesis, trabajaba en esa empresa textil en la tarde, en una digamos, experiencia, yo hasta ahora no sé, inédita, de estudiar en la Universidad Técnica del Estado mediante los convenios que se hizo entre el gobierno, por lo tanto, entre la Universidad Técnica y, en el caso mío, para los convenio trabajadores. CUT-UT, claro. Había un convenio CUT, Servicio de Impuesto Interno y así distintos tipos de instituciones. Entonces trabajaba y en la noche estudiaba en la Universidad Técnica. Bueno, que para mi gusto, todo lo que pasó en la Universidad Técnica, digamos, la experiencia que hubo de trabajadores estudiando en la universidad de noche, merece como un capítulo aparte. Ojalá alguien algún día pudiera hacer un estudio de eso, porque es una experiencia increíble. Volviendo a la industria textil donde tú trabajabas, formabas parte del sindicato. Sí, en ese minuto yo era presidente del sindicato. ¿Y en qué momento se empieza a hablar de nosotros podríamos organizarnos? Aquí los dueños de las industrias lo que quieren finalmente es paralizar todo esto, detener los cambios que busca la Unidad Popular. Nosotros debiéramos hacer que esta industria y que la que está al lado y la fábrica de más allá funcionen. Correcto, esa era la idea. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo parte? Los cordones en realidad se empiezan a gestar y se empiezan a crear, como decía Anita, a partir del paro de octubre, el paro patronal. Conjunto con eso, ¿cierto? La derecha empezó como a infiltrar los sindicatos, empezó a infiltrar las empresas, de tal manera de que llegaran guardias blancas a tomarse las empresas y paralizarlas. En el caso concreto de la empresa en que yo trabajaba, por ejemplo, contrataron una cantidad así como de 20 personas que entraron de la noche a la mañana. Acerca el micrófono. Tenían como pinta de malulo los tipos. Con el tiempo después supimos, porque nosotros empleamos una estrategia con ellos, no los combatimos, sino que nos acercamos a ellos y nos tratamos de ganar a las personas, y yo diría que nos ganamos a la mayoría de ellos. Y después ellos mismos nos confesaron que ellos habían entrado para tratar de dividir el sindicato y para tratar de herir, digamos, de golpear a los dirigentes.
meter miedo, digamos. Entonces, como en el caso de nuestra empresa, en todas las empresas estaba pasando lo mismo. A partir de allí que nosotros nos empezamos a organizar primero para hacer turnos y quedarnos, tomarnos las empresas, no paralizar la producción, tomarnos las empresas para cuidarlas en la noche. Y obviamente nos hacíamos de todos los elementos necesarios para defendernos, ¿eh? Que eran muy infantiles por lo demás, ¿eh? Porque nos armábamos de palos, piedras, bombas molotov y ese tipo de cosas que, bueno, servían en ese minuto para combatir a los fachos que podrían ir a tomarse la empresa. Y bueno, y a partir de allí entonces que después empieza a tomar cuerpo la organización, porque otras empresas estaban haciendo lo mismo, y yo diría que fundamentalmente, por lo menos en el sector nuestro, fue el MIR el que incidió allí en la organización, ¿eh? Ellos estaban un poco como al mando del cordón Macul en ese minuto. Entonces ellos empezaron a visitar las empresas y empezaron a formar alguna especie de coordinación entre las distintas empresas. ¿Cuánto demoró el proceso de formar el cordón ahí en Macul? Mira, ¿Un par de meses? No, era muy rápido. Era muy rápido. ¿Un par de semanas? Claro, o sea, es que en ese tiempo las cosas así sucedían así. Llegaba alguien, oye, mira, a la tarde hay una reunión para tratar de coordinar. En ese tiempo el cordón Macul, la dirección del cordón Macul funcionaba en una empresa que intervenía, que era Rema Rite, que era una empresa de artículos eléctricos, de loza. Entonces llegaba alguien, oye, en la tarde va a haber una reunión en Rema para hacer una coordinación, y todo el mundo estaba en la tarde allá, ¿sí? Todo el mundo con un entusiasmo increíble, así que las cosas volaban. Fue similar en el caso de Vicuña Maquena, Guillermo, ¿no? Sí, Guillermo. ¿Qué edad tenías tú en esa época? También andabas en los 20. Andamos por ahí con Salvador. Con Salvador, sí. Yo también tengo un poco la experiencia de él. Yo Y me ya casé, estabas casado y con hijos, el ¿o no? 1 de agosto me casé yo, del 73. El 1 de agosto, un poquito antes del golpe. Y mi hijo nació producto de las detenciones mías el 6 de agosto del año 75. Vamos a llegar ya a la parte del golpe. Voy a contestar tu pregunta. Sí. Era casado pero sin hijo. Eras casado, pero sin hijos. Así como el nombre de esta serie de televisión. No. ¿Trabajabas y estudiabas? Trabajaba y estudiaba igual que Salvador. Salvador, y yo también tuve la experiencia, a través por intermedio del convenio CUT-UT, hice 4 semestres de nivelación. Existía una escuela de nivelación que tenía este convenio. Entonces al final tú das un examen y de acuerdo a la conciliación de notas podías optar a las diferentes carreras que ofrecía la Universidad Técnica del Estado. En mi caso, yo me desempeñaba como dibujante técnico en el departamento de Ingeniería de Productos, el Standard Electric, en una empresa de la ITT, asociada a la ITT, en Vicuña Maquena, en el paradero 5 de Vicuña Maquena, con el Pinar. Así que, como te repito, las mismas experiencias. ¿Y cómo llegaste al mundo sindical y cómo llegaste a formar parte del cordón Vicuña Maquena? Mi padre fue dirigente sindical de esa empresa de Standard Electric en el año entre 60, algo por ahí. Yo ingresé a trabajar en el año 68 a Standard Electric. Y naturalmente tenía la vocación de mi padre. Bueno, el sentido de clase afortunadamente lo tuve desde muy joven, y por lo tanto ingresar inmediatamente al sindicato fue una cosa muy novedosa, porque fue mi primer trabajo importante. Era una empresa donde había más de 600 y tantos trabajadores, así que para mí era un despertar. Yo ingresé con menos de 20 años, o por ahí. ¿Qué pesaba en el cordón Vicuña Maquena? ¿Pesaba el MIR también? ¿O eran una orgánica absolutamente independiente de los partidos políticos, del gobierno, de la CUT de esa época? Mira, la impresión que yo tengo y que guardo a través de la memoria es que en el cordón industrial Vicuña Maquena, por lo menos lo que concernía a la cercanía que teníamos nosotros, había mucha preeminencia del Partido Comunista. Incluso Textil Progreso era como la empresa madre, de acuerdo a lo que yo recuerdo, y ahí se juntaba, digamos, era como el desarrollo matriz, digamos, que comenzaba a salir desde ahí. El MIR, si bien es cierto, tenía importancia. En la empresa nuestra era muy baja su participación. Había un grupo importante de compañeros del Frente Trabajadores Revolucionario, pero era más fuerte, digamos, en el cordón industrial. Lo que yo observaba, el Partido Comunista y el Partido Socialista eran los elementos políticos más de peso. Aunque, como le había preguntado antes a Ana, la parte allendista del Partido Socialista y el Partido Comunista estaban por la idea de frenar un poco las reformas a esas alturas, ¿o no, Ana?
O sea, hay un debate que un poco es lo que esbozan Guillermo y Salvador, que es un debate político y estratégico, efectivamente entre una política que es la de la Unidad Popular, que es básicamente la vía pacífica y la vía chilena al socialismo, que implica un programa de gobierno a largo plazo, que implica, por ejemplo, solo un área de propiedad social de 91 empresas estratégicas, y por otro lado también hay un proceso vivo que se está dando a nivel del movimiento obrero, del movimiento sindical, de la clase trabajadora, que como también bien señalan Guillermo y Salvador, hay una conciencia de clase, hay una conciencia política de participación, hay una identidad que también después producto de la dictadura se pierde, pero que efectivamente implica también grados de conciencia y de plantearse una época donde efectivamente hablar de revolución, de cambio social, de socialismo, son parte del lenguaje común, son parte del debate político, son parte de lo que el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los pobladores discuten. Y efectivamente en ese camino sí hay estrategias políticas, sí había un debate, por ejemplo, incluso entre si los cordones eran paralelos a la CUT, que en muchos casos algunos sectores del Partido Comunista planteaban que era paralelismo, entonces señalaban que se tenían que integrar a la CUT, pero otros sectores, por ejemplo, efectivamente del Partido Socialista, que impulsaban los cordones o del MIR, planteaban que tenían que ser organismos, digamos, que se desarrollaran y que permitieran la participación de los trabajadores. Hay un debate que se da también en la base que se refleja mucho en las entrevistas que fuimos haciendo, de pedir, por ejemplo, avancemos más hacia la estatización de fábricas, fábrica que cierra, fábrica que se toma y se pone a producir, y no importa si no están las 91 empresas estratégicas, pero necesitamos que esa fábrica funcione y sea gestionada por los trabajadores. Los cordones industriales de alguna manera fueron un órgano de presión o una representación del poder popular en ese momento, Ana. Según mi punto de vista, hay una confianza, por supuesto, en el gobierno, hay una confianza en Salvador Allende, pero también se plantean en el camino mismo de ese desarrollo de 10 meses, que como dice Salvador es muy rápido todo el tiempo, siempre está esta idea de la urgencia, de que es ahora, de que hay que hacerlo, de que está la reacción. También se plantean en muchos casos un camino propio, que es de presión, pero que también plantea una idea de, como nos dijo un entrevistado una vez, de por qué no pensar un país donde el presidente fuera el presidente de los cordones industriales, donde efectivamente pudiéramos gobernar los trabajadores directamente con nuestros organismos. Sonríen Salvador y Guillermo. ¿Lo sentían así? ¿Se sentían parte de órganos de presión o una representación del poder popular, Salvador? Mira, yo diría que en general los trabajadores, yo diría que la mayoría de los dirigentes sindicales estaban apoyando al gobierno de la Unidad Popular. De eso no hay ninguna duda. Pero querían que todo fuera más rápido. Claro, que no muchos se frenara. querían que fuera más rápido, otros eran como mecanismos de defensa, pero en general era, yo diría, un poco autónomo a la dirección del gobierno. Siempre los cordones y los trabajadores que estaban organizados de esa manera queríamos que las cosas fueran un poquito más rápidas o tal vez un poco más incisivas. En ese sentido siempre hubo una pugna que se mantuvo hasta el final durante todo el gobierno de la Unidad Popular, de cómo avanzar, de cómo seguir caminando, digamos, cómo enfrentar el fascismo, cómo enfrentar, ya en las últimas semanas, los últimos meses, cómo enfrentar el golpe que ya se venía. O sea, uno lo olía, uno sabía que había algo, sabía que se estaba gestando el golpe. Pero fue una contradicción que se mantuvo prácticamente durante todo el gobierno de la Unidad Popular. Y los cordones fueron una de esas manifestaciones. Guillermo, ¿cómo estaban organizados en el cordón industrial Vicuña Maquena? ¿Con turnos, con jefes, con...? ¿Cómo? Mira, esa orientación la recibíamos, mira, curiosamente se daba algo que me quedó... Teníamos una doble militancia en ese entonces, porque éramos militantes activos del sindicato y además del cordón industrial. Y un poco para responder lo tuyo, quiero retrotraer un poco arrastrar lo que tú preguntaste antes. Entonces, las cosas se querían hacer tan rápido, había una doble participación, pero para profundizar el proceso, los gritos en las manifestaciones populares de apoyo al presidente Allende, cuando llamaba a la concentración, que íbamos de bote a bote, nosotros partíamos en el paradero 5 de Vicuña Maquena, por Vicuña Maquena, pero de vereda a vereda, sacando a la gente para afuera, etcétera. Y el grito predominante era poder popular. ¿Cuánta gente llegó a participar en el cordón Vicuña Maquena? No lo tengo claro. No lo tengo claro así en forma precisa. ¿Cuántos sindicatos?
Harto, ¿Cuántas pues, empresas? éramos varios, pues. Fabrilana, Tectic Progreso, Standard Electric, RCA Víctor, pero había un montón. Vicuña Maquena era Sabori, etcétera, ¿Y todo en la misma línea, Laboratorio Guillermo? García. Claro, claro. Lo que pasa es que se hizo una cosa, no sé si me estoy adelantando a la pregunta, va más adelante, pero los cordones industriales que como nacieron así, yo no sé si de forma espontánea, pero fue un suceso muy, muy rápido, muy activo. Entonces, cada día iba creciendo más y más esto. Entonces, el involucramiento con las diferentes orgánicas sociales fueron acrecentando el poder de los cordones industriales, peleándosela a los sindicatos. Yo recuerdo algunas discrepancias en la empresa fundamentalmente. Y yo quiero detenerme un poco en esta parte porque resulta que el sindicato de Standard Electric éramos dos, sindicato industrial y profesional, de empleados y de obreros, existía en ese tiempo. Y nosotros éramos una empresa privada, ni siquiera se planteaba la estructura, digamos, de pelear una empresa mixta. Pero ocurrió que empezamos incluso a hacer prevalecer la batalla por la producción. Entonces se produjeron ciertas discusiones, porque como los trabajadores del área privada, ¿qué teníamos que ver con el proceso productivo, como se entendía con los trabajadores del área social? Pero ocurre que a la empresa un gran porcentaje de dinero para poder funcionar provenían de la Corfo. Entonces era una situación bastante especial la nuestra. Y tal vez eso condicionaba un poco la participación y con nuestras posturas en el cordón industrial en general. ¿Ah? Yo no fui dirigente del cordón industrial, pero yo era dirigente comunista de la Jota, era el secretario político de la Jota, y en esa calidad, en esa estructura, digamos, me movía en forma más partidaria pero teníamos, digamos, una perfecta comunicación con el resto de nuestros padres. Era muy importante. ¿Con los militantes también? Con el MIR Con el MIR también. Fíjate alguna dificultad había, ¿no? Alguna distancia. Teníamos discusiones abiertamente, pero fíjate que curiosamente el único comunista preso con todo el FTR en mi segunda detención fui yo. Y teníamos una especie de estrategia en las reuniones sindicales para caminar en conjunto. No obstante que el MIR nunca fue parte de la Unidad Popular. Entonces era una cuestión muy especial. Guillermo, yo les preguntaba a ustedes por cómo habían funcionado. ¿Lograban volver a sus casas en algún momento durante esos 10 meses o no? No, era difícil, pues yo, igual que Samuel, yo estudiaba también Que responde en la la señora noche. desde ya. No. Yo estudiaba en la noche, entonces el regreso a la casa era, claro, como a las 11, 12 de la noche. Muchas veces nos quedamos en la empresa, particularmente después en octubre del 72, después que vino hasta el 73, periódicamente, desde octubre del 72 hasta el 11 de septiembre, tuvimos varias entreveros que permitieron que nosotros hiciéramos guardias en la empresa. Entonces, se dificultaba el regreso a la casa, en realidad. Salvador, tú planteabas hace un ratito que cuando partieron habían partido armados con piedras, con palos, con alguna bomba molotov. ¿Fueron armándose más a medida que fue avanzando el gobierno y el 73 y que el golpe militar era inminente, no? No, en el caso de lo que yo vi, por lo menos en el cordón, no. Ahora, lo que sucedía es que se suponía o se rumoreaba, ¿cierto? Cuando uno conversaba a veces con otros dirigentes que estaban a otro nivel, incluso muchas veces eran dirigentes de la CUT, que cuando uno les planteaba la inquietud, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos si hay un golpe de Estado? ¿No? Tranquilo, compañeros, no se preocupen, que en el minuto adecuado llegarán las armas, así. Porque todos teníamos claro que si había un intento de golpe más o menos contundente, la respuesta tenía que ser ad hoc, digamos. O sea, no pensábamos que nos íbamos a defender con los coligües ni con las bombas molotov, obviamente. Confiábamos en que iban a llegar armas, que nos iban a preparar militarmente, que iban a haber sectores de las Fuerzas Armadas que iban a estar de acuerdo con el gobierno de la Unidad Popular, que lo iban a defender, que no iban a permitir un golpe de Estado. En fin, y ese era como un poco el panorama que se nos pintaba. En concreto, por ejemplo, en el caso mío, yo para el día del golpe de Estado, yo ya no trabajaba en la empresa, me había retirado por circunstancias familiares, ya no estaba en la empresa.
a lo mejor felizmente, si no, a lo mejor no estaría contando aquí el cuento, pero tenía un compromiso político con ellos, participaba en el Comité de Unidad Popular, en los CUP que se llamaban. Un poco era como el sustento político de los sindicatos, ya era como la organización política de los sindicatos. Entonces, el día del golpe yo partí para allá porque suponía, cierto, que los trabajadores iban a tomar la empresa, yo iba a llegar allá y nos íbamos a mantener en la empresa y a la espera de que llegara algo para defender el gobierno de la Unidad Popular. No, yo llegué como a las 3 de la tarde más o menos, que fue la hora en que empezó el toque de queda, crucé Santiago caminando porque ya no había locomoción, yo en ese tiempo estaba trabajando en Carrascal, y llegué a la empresa y no había nadie, se habían ido todos. Entonces me crucé a la empresa de al frente, que estaba en ese minuto, estaba intervenida, que era la empresa Cores, no sé si te acuerdas tú, que fabricaban los papeles calco, exacto, y esa empresa estaba intervenida. Era una empresa un poco más grande que la empresa en la que trabajaba yo. Y allí se habían quedado varios compañeros. Entonces yo me pasé, como me conocían, y me quedé con ellos hasta el día jueves, que levantaron el toque de queda y no llegó nada, no teníamos ni una onda siquiera. ¿Y pudieron irse a sus casas ese día, Salvador? Felizmente sí, o sea, el día que levantaron el toque de queda nos pudimos ir. ¿No llegaron militares entre esos 2 días, entre el martes 11 y el jueves al cordón militar? Curiosamente no. Al cordón industrial Macul. A la empresa no, y curiosamente no, te digo curiosamente porque la empresa Cores deslindaba en la parte de atrás con un retén. Y nosotros salíamos de repente a mirar y echábamos los pacos afuera, con sus ojos desorbitados, con los fusiles ahí, tratando, no sé, disparando. No sé por qué, alguien nos protegió. A lo mejor lo conocían ya. No sé, porque el día viernes la allanaron. Y echaron la puerta abajo con tanqueta. Cuando ustedes ya no estaban. Ya no estábamos. Estaba abajo con tanqueta. Al parecer algún vecino dijo que ahí habían personas que estaban disparando. Mentira, obviamente. Bueno, eso nos salvamos. Guillermo, y a ustedes en el cordón Vicuña Maquena, ¿cómo les llegó el martes 11? Como a las 10 de la mañana, más o menos, llegó un compañero, Bernardo, del Comité Regional, a buscar todos los carnets de la Jota. Todos los carnets. Mucho antes que eso, los sindicatos se reunieron y nos tomamos la empresa, se le comunicó a todas las personas que querían salir libremente, que se fueran, porque no íbamos a hacer cargo, a la gerencia general, que ya no estaba en manos de un chileno, Miguel Caram, Mr. Dan Gillen, que era un escocés designado por Nueva York, ya se había retirado mucho antes, a raíz de los archivos secretos de la ITT, ¿te acuerdas de ese capítulo? Cuando se supo de la intervención de la ITT para derrocar al presidente Allende, al gobierno, él abandonó Chile, entonces se hizo cargo ese gerente general. Nos hicimos cargo los trabajadores desde el 11 de septiembre para cuidar la empresa. Y como Samuel también quedamos esperando la camioneta verde que traía las armas para resistir. Nosotros, como estábamos al lado de La Legua y de Sumar, vimos cómo desde la torre de ese Sumar, un guaraca al helicóptero, digamos, que se fue humeando, y esperábamos que luego las armas nos tocaran a nosotros. Se hizo un toque de queda como a las 3 de la tarde, estábamos solos, montamos guardia en los diferentes puntos de acceso probablemente que pudieran llegar, hicimos un trabajo en la noche de resistencia, así entre comillas, que ahora parece como ridículo tal vez, no sé. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Nos fuimos a fabricar Miguelito al taller mecánico. Era una empresa grande, entonces tenía diferentes talleres. Juntamos baldes de aceite quemado y los esparcimos en la vuelta que daba Vicuña Maquena hacia el Pinar, yendo hacia el poniente, que estaban los tanques ya dispuestos afuera de Sumar, y en esa vuelta para que se resbalaran y tratábamos con ese medio de los Miguelitos de impedir que los tanquetas, los militares, llegaran a destino. Teníamos un solo revólver con una sola bala, y que esa bala estaba, así como dicen en el campo, media chuñenca, porque tú la mirabas así, porque era un revólver, definitivamente no una pistola, porque tenía la nuez, entonces podíamos observar que era una bala. Ese revólver y esa bala me costó la segunda detención, fui acusado por armas después, salí en libertad después y en la noche
a las 6 de la mañana al Comité de la Unidad Popular junto con el MIR. Nosotros trabajábamos muy bien con el MIR políticamente. Se determinó que había que ir a Textil Progreso a comunicar de lo que teníamos. ¿Y qué era lo que teníamos? Una gran máquina copiadora stencil, entonces, que permitía volantear y comunicarle a todos los sectores, a las empresas del sector y del cordón industrial, ponernos a disposición de ellos, porque teníamos, digamos, esa herramienta para decir que había un golpe de Estado. Mira las cosas que eran, parece para la risa ahora, pero en ese momento ese es el acuerdo que se tomó. Y además que teníamos, como se había ido toda la gente y la fábrica tenía más de 200, 300 trabajadores, habían quedado como 5 o 6 fondos llenos de lentejas, así que teníamos comida como para el año. Y bueno, se designó una persona, que fui yo, llegué a Textil Progreso como a las 5:30, 6 de la mañana, me costó que me dejaran entrar, pude lograrlo, pero como a las 8 llegó Carabineros con los militares, allanaron, nos sacaron para afuera, nos tendieron en el patio a todas las empresas que tuvieron, que pudieron, digamos que la tenían controlada, esperando a la tarde, que como a las 6 de la tarde más o menos nos llevaron al Estadio Chile en ese entonces. Entonces, después me cuentan algunos compañeros, después de eso, yo de ahí estuve detenido en el Estadio Chile hasta el 16 más o menos de septiembre, que lo trasladaron al Estadio Nacional y obtuve mi primera libertad el 9 de octubre. Entonces, en ese periodo no sé, salvo que me contaron muchos años después lo que ocurrió. Llegaron los pacos y ametrallaron la torre de la Gerencia General, disparando, buscando armas, etcétera. Más antecedentes, así, digamos, vistos por mí, no tengo. Ana, ¿faltó preparación en los cordones industriales para enfrentar una situación como la del 11 de septiembre? No había armas, no estaban no sé si había armas en el país, efectivamente, en alguna parte, pero no había una preparación para eso. ¿Nos dejaron solos de alguna manera? Bueno, yo creo que igual en ambos testimonios se ve bastante bien un poco la situación que había. Efectivamente, estaba por un lado toda esta política que planteaba la confianza en un sector de las Fuerzas Armadas, constitucionales, en esa trayectoria, que se suponía iba a defender al gobierno, digamos, y la democracia. Y eso también fue una estrategia que de alguna u otra manera significó que muchos sectores confiaran, digamos, en esa idea y por lo tanto era una preparación, o como bien señala Salvador y Guillermo, era muy básica, ¿no? En algunos sectores se estaba haciendo, el MIR hacía algunos cursos muy precario, digamos, muy básico. Efectivamente hubo sectores que resistieron en la legua, en la SUMAR, pero en términos generales fue un problema político finalmente. O sea, la resistencia no era solamente en el momento mismo, sino previa. No hubo una política que permitiera, porque como bien señalan ustedes y en todas las entrevistas, todo el mundo sabía que en algún momento se iba a resolver esta situación, porque lo que estaba en cuestionamiento era el problema mismo de la propiedad privada, del capitalismo, de un gobierno que se planteaba una estrategia de avanzar, pero donde los trabajadores planteaban apurar ese proceso. Finalmente no hubo una estrategia que efectivamente permitiera llegar preparados a ese camino. Se escucha mucho en los testimonios lo mismo, había palos, había algunos coligües, había miguelitos, alguna que otra molotov, pero todo este, por supuesto, mito que se construyó después de las armas, que en algunos lugares sí se discutía, era parte de un debate político en algunos sectores, en los mismos sindicatos, pero que también estaba cruzado por esto mismo, la confianza, por un lado, en la estrategia del gobierno, la confianza en la posibilidad de que efectivamente las Fuerzas Armadas o un sector se dividiera. Yo recuerdo una anécdota que uno de nuestros entrevistados contó, que veían pasar por fuera de la fábrica del cordón un camión de militares, digamos, con pañuelo rojo, y que pensaban que esas eran las fuerzas leales, digamos, al gobierno de Salvador Allende. Entonces, efectivamente, esa preparación que era previa, que era política, que efectivamente incluía un aspecto que podía ser el aspecto más militar de las armas, pero que era básicamente también un problema político, no estuvo preparado y además fue parte de distintas y diversas estrategias que utilizó la izquierda en ese momento y que significó que, digo, salvo en la legua, que es lo que más se conoce un poco de la resistencia, en la mayor parte de los casos pasó esto. El día 11, digamos que sobre todo el tema del ataque a la moneda, a la casa Tomás Moro, etcétera, pero desde el 12 en adelante se empiezan a recorrer de los cordones, de los distintos, digamos, industrias, de los cordones industriales, y la mayor parte había un arma, era muy poco lo que había, entonces era, por supuesto, imposible resistir de esa manera. Todo el mundo, como dice Salvador,
esperaba las armas. Todo el mundo, pero ¿quién tenía esas armas? ¿Dónde estaban? Bueno, finalmente la respuesta es política también a ese problema. Y eso significó que efectivamente los allanamientos que se fueron haciendo entre el 12 y 14, sobre todo de septiembre, la estrategia de los militares fue entrar, sacar sobre todo en primer lugar a los dirigentes sindicales, los activistas, en muchos casos con listas negras que ya existían previamente. Hubo casos, han habido denuncias, digamos, de trabajadores que, como en el caso de la textil que tú trabajabas, cuentan que un par de meses antes había una secretaria, un trabajador, y que después lo veían el 13 o 14 vestido de militar. Entonces, también un nivel de detectar, digamos, a los dirigentes sindicales y después de llevarse masivamente a los trabajadores. O sea, de Textil Progreso al Estadio Chile y después al Estadio Nacional fueron, no sé, 200 trabajadores, 100 trabajadores. O sea, fue un número enorme, efectivamente. Era llevar a todo el mundo, porque fue un golpe de Estado que tuvo un contenido de clase. O sea, era contra la clase trabajadora. Salvador, Guillermo, sin la presión de los cordones industriales, ¿habría tenido el fin que tuvo la Unidad Popular? ¿Hubiera demorado más? ¿Qué es lo que analizan ustedes mirándolo desde ahora, no sé, 40 años después? Bueno, de mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que la verdad es que uno podría decir que el proyecto de la Unidad Popular nació muerto. ¿Ya? Nació muerto en el sentido de que el imperialismo norteamericano y la derecha chilena tenían muy claro lo que iban a hacer. O sea, de hecho, lo tenían preparado de muchos años antes. O sea, la CIA, digamos, los norteamericanos tenían los ojos puestos en Chile desde el año 64. Cuando salió Frei, digamos, ¿cierto?, en que estuvo la posibilidad más o menos cierta de que pudiera salir Allende, y ellos de esa época empezaron a trabajar en Chile. ¿Ya? Se trabajó en la reforma agraria, dices tú ya. Claro, más o menos. Bueno, de hecho, bueno, si uno recorre la historia para atrás, hay muchas cosas que fueron impulsadas por los propios norteamericanos a raíz de la experiencia de la Revolución Cubana, ¿cierto?, de tal manera de mitigar acá en Chile las cosas para que no ocurriera lo que pasó en Cuba. Entonces de ahí implementaron muchos proyectos dentro de Chile, y entre ellos tuvo la reforma agraria de Frei. Yo creo que uno de los motivos, uno de los motores de la reforma agraria, yo creo que fue eso. Pero en el caso concreto, ¿cierto?, del gobierno de la Unidad Popular, la estrategia de Allende, ¿cierto?, estaba basada fundamentalmente en creer en las Fuerzas Armadas, en la constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Uno con el tiempo descubre, ¿cierto?, después de analizar, de estudiar otras cosas, de que eso era una falsedad, era una mentira, era una ilusión. Las Fuerzas Armadas chilenas nunca han sido constitucionalistas. La historia de las Fuerzas Armadas chilenas es la historia de las masacres que han hecho con el pueblo chileno. Entonces, ¿cómo podíamos esperar que ellas permanecieran leales? Las Fuerzas Armadas chilenas fueron Fuerzas Armadas prusianas formadas por los alemanes, ¿cierto?, en sus orígenes, y posteriormente absolutamente influidas y controladas por los norteamericanos en las escuelas de las Américas. La verdad es que no teníamos ninguna posibilidad de que no hubiera un golpe de Estado. Yo creo que todo lo demás a lo mejor hubiera significado retrasar un proceso o adelantarlo dependiendo de lo que se hiciera, pero no definirlo. ¿Y cuál es la autocrítica, Guillermo, que tú haces a los cordones industriales? Porque ya escuchamos la de Salvador. ¿Cómo pudimos creer que alguien en las Fuerzas Armadas iba a decir no al golpe de Estado? Bueno, mira, yo no criticaría, no sé, no tengo la predisposición, digamos, anímica de echarle la culpa a los cordones industriales. Nosotros habían cosas que se tenían que hacer. Este era un proyecto largo. No en vano Salvador Allende ganó con pocos votos, no con la totalidad de los votos, pero ganó. O sea, una aspiración larga de los trabajadores. Era un gobierno popular que permitiera, digamos, expresarnos, gobernar. El presidente Allende dijo: ustedes entran conmigo a la moneda. Desde ese instante yo soy compañero presidente, ustedes gobernarán conmigo. Y yo también un poco creo lo tuyo, porque lo que tú señalabas, pero yo recuerdo otras cosas. Por ejemplo, el 4 de septiembre ganó Salvador Allende en las urnas. El 5 de septiembre, Silvia Alessandri, la sobrina del candidato perdedor, representante de la derecha, don Jorge Alessandri Rodríguez, que era presidente de la papelera,
se instalaron en La Moneda con un grupo de mujeres vestidas de negro a cantar la canción nacional todos los días en señal de duelo. Si a eso le sumamos el embargo que tuvo, digamos, la Quénico, las empresas cupríferas, la nacionalización del cobre, claro, el golpe tenía que venir de un momento a otro. La emancipación, digamos, del proletariado, la creación de los cordones industriales, nos permite hacer cosas. Mira, tú me permitirías que yo, a raíz de esto... Pero claro. Es cortito, pero es muy decidor. Yo me contacté, sabiendo que venía, con un amigo que fue presidente del sindicato de empleados de la Standard Electric, Franklin Larraguel. Entonces le dije, pucha, dame tu opinión personal, ¿te acordáis de algunas cosas que yo ignoro? Entonces me escribe, me dice, estimado amigo, es difícil resumir la gestación exacta del cordón Vicuña Maquena, pero sin duda fue el resultado de innumerables hechos que nos vimos involucrados los comunistas, que no solo debimos enfrentar a la derecha, demócrata cristiano, donde algunas veces nos confundíamos en la lucha con las bases de la ADC que se entregaron abiertamente a las fuerzas más reaccionarias de la época, y también con los del MIR y otros grupos pequeños. El detonante fue sin duda el paro patronal, que fue llamado en octubre de 1972, y no quedó otra alternativa que conformar una organización sectorial para defender las fuentes de trabajo de los miles de trabajadores amenazados con no recibir sus salarios debido al paro empresarial. La discusión no fue fácil. El PC planteaba que debíamos completar las 40 medidas que eran el programa del UP y no más allá. Mira, esta resolución de formar los cordones tomó velocidad en todo Santiago y se llamó a constituirse en todo el país. En nuestra cuta, al parecer totalmente ajena a las reales aspiraciones obreras de esos momentos, también nos empiezan a colocar problemas, al parecer, celos de dirección con influencia gravitante demócrata cristiana en su directiva. Algunas cosas que logramos realizar como sindicato obrero y profesional en concomitancia con el cordón industrial. Convenio especial con grandes descuentos al vender por mayor lanas, máquinas de tejer, televisores, IRT, estufas. 11 especial, por lo menos esto es lo que logramos en conversaciones con las estructuras sociales, digamos, ajenas a la empresa misma y con el sindicato. 11 especial para los trabajadores estudiantes. Yo, por ejemplo, café con leche y sándwich antes de ir a clase. Debido a la escasez de alimentos, las grandes colas, las mamás estaban en problemas de alimentar a su familia. Por lo tanto, en el casino se empezó a preparar colaciones plato único, arroz pollo, poroto chuleta, tallarines salsa, incluido el pan, entregado por la UNTA, para que antes de retirarse lleven las colaciones preparadas para toda la familia, previo registro en el sindicato. Creo que nunca cobramos el costo. El médico de la empresa, en sus horas contratadas, las debía realizar visitando los domicilios de funcionarios enfermos o sus familiares directos, evitando ellos salir a la calle. También comenzamos a trabajar una idea de la necesidad de los trabajadores del sector. Resulta que era muy difícil transportar enfermos en ambulancia. Calles cerradas, apedreos, falta de gasolina, pero estando en la administración de la empresa fuimos notificados que la ITT debía en un plazo no mayor de un mes sacar del país 8 o 10 vehículos Station Wagon marca Volkswagen con permiso de ingreso temporal o arrojarlos al mar con un funcionario estatal de testigo, lo que fue planteado a la organización superior para tratar de que se quedaran en el país y ser usados como ambulancias en el sector. Se logró con el vicepresidente del Banco Central, en ese entonces don Hugo Facio, economista, una posibilidad legal que era que un día determinado por el vicepresidente su facultad administrativa y solo por un día se podía presentar excepción a las importaciones temporales y la empresa las donaba para uso comunitario. Lo logramos y el decreto salió el día posterior al 11 de septiembre y la ITT con este regalo nuestro lo hizo efectivo y lo entregó a sus ejecutivos. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Ah? Bueno, él me narra otro capítulo aquí, un capítulo personal que le tocó ir a Alemania Oriental, un festival de la juventud, pero como asesinaron al comandante Araya Peters, él tuvo que regresar. Pero mira todas las cosas que se consiguieron con Entonces, ¿qué autocrítica podría hacerle a los cordones industriales? ¿Ah? Te repito, fue una época maravillosa de representación de clases en las calles, en las industrias, teníamos voz y creo que el golpe fue cruento y violento como una venganza precisamente porque fuimos
fuimos los rotos que fuimos capaces de subirnos desde el suelo y pararnos en la mesa para conversar de tú a tú con el patrón. Mi padre, que fue, te relataba antes, dirigente sindical, me decía que en los años 60, cuando les presentaba los pliegos de peticiones, ellos pescaban, el gerente norteamericano pescaba los papeles delante de ellos y los tiraba a la basura. Nosotros creímos y nos dimos cuenta la gran cantidad de fallos en favor de los trabajadores que se produjeron durante el gobierno popular y sobre todo con la asistencia después de los cordones industriales, con la lucha, con la pelea. Y eso cosa después se tuvo que retrotraer a los tiempos en que mi padre, digamos, recibía la rotería de este gringo de hacer tira los pliegos de peticiones. Entonces, yo me quiero detener en ese capítulo, digamos, de decir públicamente que los cordones industriales fueron una representación de la más, no sé si vivaz. Oye, hay que tener en cuenta que el año después del paro de octubre y junto con el paro de octubre del 72, la lucha de clases, efectivamente, es el concepto. Era muy fuerte. Se hizo fuerte, se hizo evidente, más que en otras oportunidades. A partir de todo lo que relataba Guillermo, ¿una experiencia como la de los cordones industriales es repetible en el mundo, en alguna parte, en algún momento? Primero, dos cosas. Quería un poco retomar lo que decía Guillermo, que me parece fundamental. Seguramente acá hay trabajadoras y trabajadores que estuvieron en los cordones. Pensar la potencialidad que tiene la clase trabajadora. En el contexto del paro patronal de octubre del 72, quienes permitieron que efectivamente ese paro no triunfara fueron los trabajadores y los cordones industriales. O sea, experiencias de gestión obrera, la fábrica, por ejemplo, Cristalerías Chile, que funcionaba con arena que se sacaba de la zona de la costa, de San Sebastián, consiguieron los camiones, fueron a buscar la arena, la trajeron para seguir produciendo, la repartieron a otras fábricas del sector. La posibilidad efectivamente de hacer todas las conquistas que señalaba Guillermo, desde los convenios, pero también que son la rebaja de los precios, las canastas para los trabajadores, desde cosas básicas, como nos contaban algunos trabajadores, de tener un comedor y poder sentarse a comer dignamente y sentirse humanos, dignos, pero también de poder cuestionar la producción misma. En Cristalerías Chile se llegó a debatir y a discutir respecto de qué tipo de platos había que hacer para vendérselos a quién, si a los ricos o a los trabajadores. Entonces había que crear una línea de producción para los trabajadores. Pensar la gestión de las empresas, para quién se iba a producir, qué se iba a producir, el trueque, intercambiar, porque la derecha quería paralizar el país, intercambiar aceite por frascos de vidrio. Esa es la potencialidad de la clase trabajadora. Por supuesto que representa un contexto, pero yo diría que en la medida en que efectivamente vivimos en una sociedad donde la desigualdad, los conflictos de clase, más allá de pensar también hoy la situación del movimiento de trabajadores en nuestro país, pero hay experiencias, para no ir más lejos, en Argentina después del año 2001, de la crisis brutal que se vivió, con la renuncia de la Rúa, estos 2 o 3 días, donde efectivamente hubo una serie de movilizaciones sociales enormes, hubo una serie de experiencias que hicieron recordar un poco a los 70, trabajadores tomándose las fábricas, poniéndolas a producir. Hasta el día de hoy quedan fábricas que están tomadas por los trabajadores, como es el caso de Facimpat, que su nombre es Fábrica Sin Patrones, Exanón, que es una fábrica de la zona de Neuquén, de cerámicos, donde efectivamente también los trabajadores mostraron que ellos sí pueden dar una respuesta cuando se organizan, cuando efectivamente luchan, cuando se plantean con un programa político que es superador, digamos, a lo que es la explotación del capital. Entonces, y esa experiencia no fue sola, en su momento llegaron a haber cerca de 100 fábricas en Argentina, entre cooperativas, fábricas tomadas, y algunas de ellas se mantienen hasta el día de hoy. Entonces creo que efectivamente las condiciones de la historia son también las que de alguna u otra manera marcan los procesos, pero que sin duda pensar también la potencialidad de esa clase trabajadora es una posibilidad. Te iba a preguntar precisamente por eso. En algún momento, no sé si Salvador o Guillermo hablaron de la conciencia de clase, que hizo que los cordones fueran una realidad. ¿Esa conciencia de clase es algo que se ve todavía? O sea, yo diría que, claro, por supuesto. O sea, si uno mira qué hizo la dictadura, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero revisando una vez unos periódicos del año 74, Pinochet tiene una frase que para mí es muy decidora de lo que es
la política de la dictadura, por supuesto de la represión, del cambio estructural, de instalar el neoliberalismo, de acabar con los sindicatos, de acabar con la conciencia de la clase trabajadora. Y Pinochet dice algo así como: la política de los sindicatos se terminará para siempre. Y lo que buscaba la dictadura era eso, justamente terminar con esa clase trabajadora que los Cordones reconocían en una carta que realmente es impresionante su contenido, que es del 5 de septiembre del 73, una semana antes del golpe, donde dicen: somos la clase obrera más consciente de América Latina, somos la clase obrera más organizada, con tradición, con lucha, con conciencia de clase. Y la dictadura buscó eso, no solamente a nivel del exterior, dirigentes, del exilio, de la tortura, de llevar a cientos de trabajadores a los campos de concentración, de detención, sino también con una política como la del Plan Laboral Piñera, que buscó atomizar a los sindicatos, despolitizar a la clase trabajadora, porque hasta el día de hoy los dirigentes sindicales no pueden tener cargos de representación pública, porque hubo una política para intentar despolitizar. Y esa es la memoria que también hay que recuperar hoy. O sea, se intentó hacer un quiebre histórico, se intentó hacer un corte en la memoria, pero efectivamente los procesos sociales también de alguna otra manera permiten reactualizar eso. Solamente como anécdota, o sea, desde la lucha estudiantil del año 2011-2012 se empezó a tomar, por ejemplo, el nombre de cordones estudiantiles, que de alguna otra manera tiene que ver con esta idea de cómo coordinarse, de lo territorial, de la solidaridad, y por qué no esta experiencia también en sectores de trabajadores que hoy pueden empezar a preguntar, los más jóvenes, cuando uno habla de este tema, después preguntan en sus casas y su papá, un tío, un vecino le dice: sí, yo estuve ahí. Bueno, es una experiencia que se actualiza también a la misma historia. Y a propósito de lo mismo, Salvador, Guillermo, ¿ustedes ven hoy esa conciencia de clase, esa conciencia social en los trabajadores y también en las dirigencias sindicales? O sea, la CUT hoy no es la CUT que hubo, no sé, a fines de la dictadura militar o que hubo durante el gobierno de la Unidad Popular. Mira, yo creo que lo que hoy día, como decía Anita, ¿cierto? Además de eso, sucede que el sistema neoliberal, el capitalismo va evolucionando de una manera tal que evidentemente los trabajadores de hoy día, como están organizadas las empresas, no son los mismos del año 73. Entonces están atomizados, ¿cierto? El sistema económico que les permite que puedan no tener sindicatos, que tengan los multi-root y todo eso, entonces está absolutamente todo distorsionado, diseminado. Entonces eso impide de una manera importante, digamos, la organización y por lo tanto la conciencia de clase. Bueno, junto con eso, yo diría un poco la guerra de cuarta generación del sistema, que son los medios de comunicación, ¿ya? Porque la gente hoy día, ¿cierto? La mayoría de la gente se informa a través de la televisión, a través de los medios masivos de comunicación, y lo que nos entregan, ¿cierto? Como nos forman, es muy pobre, distorsiona absolutamente la realidad. Entonces eso hace todavía mucho más difícil todo el trabajo político, que la gente tome conciencia. Pero tal como también, como decía Anita, ¿cierto? Van surgiendo otras formas también de organización y de que la gente vaya tomando conciencia, como la lucha estudiantil, por ejemplo, y en el caso, yo diría más concreto, es la lucha por el no más FP, ¿cierto? Porque ahí es allí donde se hace como más evidente la inequidad del sistema, la explotación. Porque de otra manera está como muy oculta. Antiguamente la explotación se relacionaba tal vez como con falta de cosas, ¿ya? Ahora no, todo el mundo tiene cosas, se pueden calillar, las cosas están ahí, están las tarjetas de crédito, entonces, ¿dónde está la explotación? Está muy oculta. Entonces, este fenómeno del no más FP, que lo encuentro excelente, ha tenido la virtud y el problema estudiantil, obviamente, porque la gente lo vive en vivo e indirecto. O sea, cuando el hijo se va a estudiar y se tienen que encalillar, y el cabro después egresa y ya empieza su vida encalillado, o cuando ya empiezan las jubilaciones, ¿cierto? Y ven que las jubilaciones son una miseria, y es tangible la explotación, la inequidad. Entonces yo creo que por esa vía el sistema se va a ir reordenando, digamos, y va a ir tomando cuerpo la conciencia de clase de ahora. Guillermo, ¿ves en algo hoy el espíritu de los cordones industriales? Difícil, la verdad que no. A mí, ¿sabes qué? Me sigue, bueno, me duele mucho. Yo vivo en un sector que se llama la Villa México, en Cerrillo, que está al lado de Maipú. Yo vivo en un segundo piso. Bueno, hasta hace un tiempo atrás, los
tachos de la basura se colocaban entre medio de dos transformadores y yo veía con mucho dolor, por ejemplo, que antes que pasara el camión de la basura había gente que rastrojeaba esos tachos grandes de basura, o los días jueves y los domingos, después que se retiraba la feria, llegaba mucha gente con bolsas a retirar comida que estaba botada en el suelo para llevar para sus casas. Y a eso yo le sumo que en algunos supermercados a las cajeras les colocaban toallas higiénicas para que no fueran al baño y siguieran produciendo, digamos, que no terminaran, no se cortara la racha esta de pasar por caja y vender harto, y nadie hace nada y las cosas siguen sucediendo. Yo tendría que decir que no hay conciencia de clase, digamos. O por lo menos, ¿qué pasa? Que no peleamos para que esas tremendas inequidades sociales se terminen. Estamos en el tercer milenio, el hombre ya hace rato que llegó a la luna, hoy día todos tienen celulares, pero seguimos teniendo una desigualdad terrible. Este invierno nos demuestra que todavía hay gente que vive en las calles, en un país donde el 10% de la venta del cobre se va para los milicos. A mí me duele mucho eso. Entonces, yo derechamente tendría que preguntar, bueno, discúlpenme, ¿no? ¿Existe conciencia de clase? Porque si existiera, deberíamos pararnos en dos patas, como hacen en Argentina, por ejemplo, cuando le suben la micro, etc., iríamos a pelear. No estar en los cines, viendo televisión echado para atrás, sabiendo que hay un hermano nuestro botado en la calle, que todavía hay niños que tienen que rastrojear por el paseo Ahumada, por el Estado, a la salida de los restaurantes, para recoger comida. Todavía en los consultorios faltan medicamentos para entregarle a la gente que vive, todavía hay gente que vive tapaditos con plástico en este país. Es decir, la conciencia de clase para mí indica que de los 17 millones de chilenos, ese porcentaje que está afectado por esa baja condición social, el resto deberíamos no permitirlo. Entonces, si tú me preguntas si hay conciencia de clase, y yo miro, por ejemplo, a los parlamentarios, desde los concejales hasta los diputados y senadores, que no hacen nada por mejorar esto, yo diría que no hay conciencia de clase. O si la hay, está oculta. No advierto, digamos, que hay, porque sufrimiento hay. Este es un país que está muy golpeado. Pero no sé, tu pregunta es buena, pero me remece. Me pidieron que dejara unos minutos al final para que ustedes pudieran hacer consultas si estaban interesados. Hay un micrófono que está disponible para entregar. Hola. Mi nombre es Sergio Troncoso, dirigente de la construcción. Felicitar a los compañeros, a la compañera Ana y a usted como periodista, porque es hermoso con la sencillez que hablan estos dos viejos cuadros sindicales. Esa es la diferencia de hoy. Cuando usted pregunta si la cuota es la misma del 73, no es la misma. Pero sin embargo, Salvador decía muy bien, estamos atomizados, es el modelo, caímos en el individualismo, en el consumismo. Por lo tanto, nadie mira para el lado. Es increíble, en un pasaje con 30 casas se muere un vecino y no sabemos. Hay otro postrado y tampoco sabemos. Ese es el triunfo de la dictadura, de su ideología, del neoliberalismo. Yo más que una pregunta, felicitarlos y decirles de que la historia va a tener una vuelta. Estamos haciendo esfuerzos increíbles. A esta edad todavía estamos frente al sindicato, con todas las dificultades, con todas las descalificaciones, con toda la prepotencia y la avaricia empresarial. Así que felicitaciones a los dos compañeros, a la conductora y naturalmente a nuestra historiadora. Muchas gracias. Pepe.
¿Me permites un Guillermo. segundito? Bueno, quien habla para los más jóvenes que no conocen, este es un viejo dirigente comunista, Sergio Troncoso. Es un viejo ejemplar. Se dice y se señala que Bertolt Brecht, en un capítulo final de un reconocimiento, habla de los imprescindibles. Este viejo, me atrevo a tratarlo así con tanto cariño porque tengo mucha referencia de él, he marchado en tantas marchas junto a él, es uno de esos viejos imprescindibles, un cariño para él más que para nosotros. ¿Alguien tiene el micrófono por allí? Hola, sí. Bueno, mi nombre es Felipe, soy trabajador y además participo, bueno, soy activo en política, digamos, con distintas orgánicas políticas. Primero hacer un comentario, me parece que en el fondo no solo los cordones industriales, sino que en el fondo la dictadura, si hay una cosa que vino a derrotar fue un proyecto político, fue a derrotar y hubo una derrota ideológica. Que hasta el día de hoy yo creo que todavía no logramos sacudirnos de esta derrota ideológica, porque cuando uno ve que uno ve los hechos de la concertación en los últimos 25 años y cuando uno ve la renovación que supuestamente viene hoy día, con quienes hoy día supuestamente están a través de la elección, por ejemplo, tratando de romper con el llamado duopolio, y no son capaces, por ejemplo, ni siquiera el liberalismo, que fue el proyecto histórico que vino a derrotar la dictadura. Uno ve que en el fondo estamos muy retrasados hoy día respecto a rescatar y reactualizar un proyecto político ideológico que tenía interés en hacer que los trabajadores, la clase trabajadora, la clase obrera aquí en Chile, lograra tener un gobierno y lograra hacerse del poder para transformar este país. En ese sentido, mi pregunta a los dos panelistas, a los dos compañeros sindicalistas es, primero, si ellos consideran necesario hoy día aún rescatar lo que es el proyecto político de construcción del socialismo, y se estiman ustedes hoy día, en base a la experiencia que tuvieron en el tiempo de la Unidad Popular, si es que es posible, en una eventualidad, en un eventual camino de construcción del socialismo, si es que es posible plantear nuevamente la vía pacífica de construcción del socialismo, asociado justamente a lo que decía Salvador respecto a que la Unidad Popular era un proyecto que nació muerto. Salvador, tome la palabra. Bueno, yo creo que el mundo siempre está cambiando, o sea, las cosas van a cambiar. Confío siempre en que van a cambiar para bien, digamos. No es factible, yo creo, que las inequidades, las situaciones muy injustas se puedan sostener en el tiempo. Entonces, tarde o temprano se van a tener que ir resolviendo esos temas. Ahora, ¿cómo se van a resolver? Es tan difícil, uno ya entra como un poco en el territorio de la política ficción. Pero también ocurren cosas como, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, ¿cierto? Que de una situación que nadie se imaginaba, nadie la pensaba, surgió algo que está hasta hoy día, digamos, y que es algo grande, es algo fuerte, es algo potente. Lo que pasó en Venezuela, yo diría que Chávez fue capaz de cambiar la correlación en el mundo, de romper con el unipolarismo que había, que era la hegemonía de los norteamericanos, porque fue capaz de agrupar a los países latinoamericanos en nuevas instancias que no eran la OEA, fue capaz de organizar a otros continentes, ¿cierto?, en función de romper con el equilibrio que trataba de tener Norteamérica en ese minuto. Entonces yo creo que, por lo tanto, aquí también es que sucedan cosas, pero es difícil aventurarse. Obviamente que si uno analiza la situación hoy día como está, no es dable planteárselo por la vía armada, no están las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces tiene que ser mediante una vía pacífica, necesaria en este minuto, creo yo. ¿Guillermo opina igual o no? Yo soy un viejo optimista y creo, buena tu pregunta, excelente tu pregunta. Pucha que es difícil contestarla, tratar de representar diversas opiniones cuando tú preguntas si es necesario reconstruir algo así como el socialismo.
Y yo sigo pensando románticamente de que sí. Me parece que no lo voy a volver a ver. Yo ya tengo 68 años, soy un enfermo crónico, soy un viejo que está pedido. Yo no sé si en 20 años más los cambios permitirán siquiera tener una segunda oportunidad de un gobierno socialista en Chile, mucho que es difícil. Pero en el mundo en general yo creo que la correlación de fuerzas, yo tengo esperanza, se puede dar. Yo creo que alguna vez seremos capaces de... hoy día la tecnología también ayuda para que el proyecto que yo tenía en mente y que sigo conservando y el que todavía escribo, que es ese socialismo, no con empanada y con vino tinto, pero con justicia social, yo creo que es posible hacerlo. También creo que las condiciones objetivas y subjetivas, como dicen los entendidos, no están dadas para hacer una revolución armada, pero no sé de qué forma se podría acceder, no tengo la respuesta a tu excelente pregunta, cómo podríamos acceder a los mecanismos que nos permitieran a los pobres de la tierra poder por lo menos pelear en las mismas circunstancias de los que tienen preferentemente esa posibilidad, que nos igualáramos, mira lo que te estoy hablando, que nos igualáramos con un sistema social sanitario, médico, educacional, de vivienda, etcétera. Pero me siguen quedando las palabras, por ejemplo, del presidente Allende, que tienen plena vigencia: eliminar la violencia, porque él decía que en un campamento como los que nosotros conocemos, violencia es que yo tenga agua caliente y que ellos no tengan ni siquiera alcantarillado. Entonces, si fuera posible eliminar, digamos, esa injusticia básica, yo creo que vamos por un camino. No sé si respondo a tu pregunta, pero me gustaría seguir pensando en que sí que es posible construir un socialismo. No sé cómo se va a llamar, será distinto con las condiciones sociales, climáticas, ambientales, no sé, es difícil, pero soy un viejo romántico y yo te contestaría que sí, para mí sí es posible hacer, no sé si se va a llamar socialismo, te repito. Señores, Ana, ustedes también nos quedan tiempo para 2 preguntas, me acaban de decir, y ahí ya tienen el micrófono. Gracias. Se escucha. ¿Se escucha? Ya. Enrique Acosta, soy profesor universitario, también dirigente de la Asociación Académica de la Universidad de Santiago, ex UT, a la cual ustedes fueron estudiantes con mucho orgullo. Mientras estábamos escuchándolo, y una pregunta un poco para Ana quizás, me estuve mirando los recortes que aparecían allí de prensa de la época. Yo había escuchado hablar de algunos de esos periódicos que se sacaron al amparo de los cordones, La Trinchera y otros. Pero algunos decían Departamento Sindical Partido Socialista. Y me recordé de un viejo tema, y que salió algo aquí, pero quizás tú tienes alguna explicación. Este problema de la relación entre los partidos de los trabajadores, los partidos obreros, y los trabajadores y los obreros concretos. Un poco lo que ustedes mismos insinuaban, un poco, esa relación difícil, tensionante. Eso parece haber sido un tremendo problema en todo lo que fue el proceso de la Unidad Popular, y los cordones industriales también estaban metidos un poco en eso. Entonces, preguntar un poco, ¿qué puede uno aprender de lecciones que nos deja la experiencia de los cordones industriales respecto a la relación entre el mundo trabajador, la clase trabajadora y los partidos políticos que aspiran a representarla ante el sistema político? Porque estamos en un sistema político, la Unidad Popular es un sistema político, hoy día lo hay. Hay un congreso, hay parlamentarios, hay democracia representativa. No está esa democracia de una especie de asamblea donde los 17 millones de chilenos decidamos a mano alzada lo que vamos a hacer, una ley u otra ley. No, los estados nacionales no pueden hacer esas cosas. Entonces tenemos un tremendo problema con la representación. Por ahí he escuchado, yo no soy de esa área, que la gracia que tuvo el proceso político de la izquierda es que logró una gran consonancia entre los partidos, los trabajadores, básicamente Partido Socialista, Partido Comunista, yo soy militante socialista por si acaso, y otras expresiones políticas que no estaban allí,
y lo que eran el mundo trabajador, no necesariamente sindical, pero un mundo trabajador. Sin embargo, eso parece estar en una tremenda crisis hoy día, una tremenda crisis. ¿Es la causa lo que pasó ahí? ¿Ese problema nunca fue resuelto? ¿Tenemos alguna esperanza por esa vía? ¿O tendrá sencillamente que la clase trabajadora representarse a sí misma de alguna manera, rompiendo el sistema, no sé cómo? Gracias. O sea, sin duda, como tú señalas, es uno de los grandes debates de la época y actuales también. Efectivamente, en una mirada como más tradicional de un sector de la historia, por ejemplo, planteó que uno de los grandes temas había sido el control de los partidos sobre el movimiento y que de alguna otra manera eso no permitía como encauzar la dinámica misma del movimiento, sino que se canalizaba a través de los partidos. De hecho, muchos historiadores, incluso de izquierda, hacen esa crítica, ¿no es cierto?, a la fuerte presencia de los partidos. Y por otro lado, también podríamos pensar que ese pensamiento tiene mucho que ver con este contexto de despolitización donde, como señalaba antes, la dictadura lo que busca justamente es atacar también esa forma de organización que es la política, la militancia y el partido. Entonces yo diría que desde ese punto de vista lo que habría que pensar es qué estrategia y qué partido, que de alguna otra manera, como tú mismo señalas, se plantea una política, digamos, de la clase trabajadora para triunfar. Por supuesto que los sindicatos son una organización mucho más amplia que los partidos, que tiene que haber diversidad de tendencias, donde tiene que haber formas de organización propias, etcétera. Y los partidos de base obrera, la historia de Chile, como tú mismo señalas, Partido Comunista, Partido Socialista, el MIR, los últimos años que intentó tener una política con el Frente de Trabajadores Revolucionarios, sin duda se plantearon como partidos de representación política de la clase trabajadora. Yo creo que la pregunta es justamente esa. ¿Qué partido se necesita hoy para una estrategia que se plantee la lucha por los derechos de la clase trabajadora? Y en ese sentido creo que si pensamos en los 70 entonces, también se podría pensar qué estrategia faltó en ese momento. Hubo sectores, sobre todo, como bien señalaban los compañeros acá, de los propios partidos que a veces tensionados con su política más oficialista en el mismo gobierno, impulsaban estos organismos porque era parte del proceso vivo. Bueno, si esa política que estaba impulsando la clase hubiera sido capaz de expresarse en esa misma representación, yo creo que efectivamente la historia podría haber sido otra. Y en ese mismo sentido, un poco con la pregunta que se hacía antes, yo quizás la pensaría de otra manera. Más que si es posible hoy, yo diría, ¿es necesario? ¿Es necesario hoy volver a tener una política que hable de la necesidad de terminar con el capitalismo, de la necesidad de terminar con la explotación del ser humano, de los recursos naturales, con la opresión del patriarcado? Entonces creo que si lo pensamos como una necesidad hoy, incluso como la necesidad que nos permita salvarnos en este mundo que efectivamente, como decía Guillermo, se está destruyendo por las propias fuerzas del capitalismo, me parece que también ahí entonces es pensar cómo hacemos para que esa necesidad se haga organización y sea carne, digamos, en sectores sociales. Y por otro lado, los procesos de alguna otra manera explotan porque efectivamente las contradicciones del capitalismo muestran esos grados de desigualdad enorme que ya señalaban los compañeros. Gracias, Ana. Nos queda Verónica, espacio para una última pregunta. vamos a hacer dos pequeñas preguntas en honor a la igualdad de género. Son dos compañeras que van a hablar, han hablado hasta el momento puro hombre, entonces vamos a hacer una pregunta más. Vamos, dos preguntas. Señoritas, señoras. La que Hola, decida, vamos. Buenas tardes. Dalia Yancaqueo, soy estudiante, soy trabajadora. Más que todo una pregunta, una reflexión acerca de todo lo que se estaba hablando. Les voy a contar un poco algo. Estas preguntas, esta interrogante, en muchos lados se están dando. Todos yo creo que andamos buscando en qué hacer. Sí están los movimientos sociales, está el Noma FP, como decían aquí los compañeros, está el movimiento estudiantil, pero aún no hay una fuerza política que de corazón a nosotros nos represente. Y todos andamos buscando, andamos haciendo nuestras preguntas, ¿qué hacemos? ¿Por dónde va la cosa? Andamos medios perdidos, pero por las contradicciones también que nos genera el capitalismo. Yo creo, sinceramente, que hoy en día, como decían delante, no están las condiciones para una lucha por la arma. Eso yo creo que es impensable en este momento, por la conciencia de clase de los trabajadores, de los pobladores. No hay por dónde todavía. Yo vengo de una población y no hay luces de nada en eso. En el sindicato también.
el sindicalismo chileno no es como el de otros países o como el de antes cuando estaba Allende, por algo que ya se ha dicho también acá, que son los medios, la educación que se entrega en los colegios. Yo trabajo en un colegio, estoy metida en la sala de clase y la forma de ver los derechos humanos, el contenido que se les da a los niños es todo tan mercantil, que los niños vienen de una cuna, de una base estudiantil precaria, de una educación muy mala, en donde nos vemos como números, nos vemos como uno más. Entonces, yo creo que hay que disputar el Estado, hay que disputar las instituciones. Yo creo que las elecciones sí son una vía válida. Hay que aplicar solamente el sentido común en esto, porque no tenemos otra arma. El sistema político de representatividad, o sea, de las elecciones, es sí un sistema que está deslegitimado, que la mayoría no va a votar, pero aún así el que nos gobierna, aún así se sostiene ese sistema. Yo creo que hay que leerse, o sea, volver, no sé si todos lo hemos leído, yo no, pero yo creo un poco, que hay que ver, releerse a Lenin, ver el qué hacer, llevarlo ahora a este contexto político de ahora. Y eso, y muchas gracias por todo lo que llegué tarde, pero algo escuché y aprendí. Creo que todos estamos en búsqueda de esto, en qué hacemos, cómo nos representamos y cómo nos unimos. Gracias por la participación. ¿Pregunta o reflexión? En realidad igual respondió algo la pregunta anterior que hizo el profesor Acosta, que lo aprovecho de saludar, que yo también soy estudiante de la ex UT, periodista, colega con usted. Como respondía el respecto al qué hizo falta, qué lecciones podemos sacar respecto al proceso de los cordones industriales, a mí me parece que acá ustedes entregaron muchos elementos que nos permiten reflexionar, como decía Ana, finalmente, qué partido, para qué estrategia. Creo que es algo que tenemos que pensar sobre todo en el contexto político mundial, porque hemos visto un desplazamiento de la derecha en muchos lugares, la misma crisis de los migrantes, que atiende a polarizar también las cosas, el ejemplo que daban de Venezuela, que de alguna forma se ha allanado un poco un escenario que es favorable para la derecha, y que los trabajadores hoy día también tenemos que pensar cómo podemos revertir en función de que existen aún esas grandes desigualdades. O sea, pensemos, la semana pasada estaban estaban reprimiendo mujeres, niños mapuches, y nosotros vamos a quedarnos indolentes frente a eso. La reforma profundiza la lógica del derecho colectivo, o sea, el derecho individual en desmedro del derecho colectivo de los trabajadores, y me parece que hay experiencias más atrás incluso que los cordones industriales que tenemos que pensar. Hoy estamos en el año 2017, quería recordar que son 100 años de la Revolución Rusa, cuando los obreros se tomaron el poder y fueron capaces de conquistar cosas que hoy día para nosotros son impensadas, por ejemplo el derecho al aborto, o que se despenalizara la homosexualidad, que se casaran de a 3 personas, por ejemplo, porque repensaban la vida completa. Cuando hablaba Guillermo como del florecer que hubo de la conciencia de clases, la Revolución Rusa también yo creo que nos da un montón también se nos arrebató esa experiencia con la dictadura, también se nos arrebató esa historia que es la historia de nuestra clase, la historia de nuestra clase en el mundo. Y bueno, creo que parte de lo que planteaba el profesor es que necesitamos tener representación política independiente, que a mi parecer es lo que hizo falta en los años 70, que si hubiésemos tenido un partido decidido a tomarse el poder, como los empresarios estuvieron decididos a tomarse el poder por la fuerza, ya está comprobado que son violentos, no solamente ahora, son violentos en la Araucanía, mataron hace 2 años a Nelson Quichillao por negociar 2 millones de pesos en un bono de término de conflicto, un trabajador contratista de Codelco. Yo estaba trabajando para un sindicato en ese momento y me parece que es evidente que no puede seguir siendo que el Estado sí tiene un carácter de clase y da recursos, el 10% de ventas, no del excedente, a una institución que es golpista,
que fueron torturadores. Entonces yo creo que lo que necesitamos hoy día es representación independiente de los trabajadores, y es lo que tenemos que apostar también a plantear por la alternativa. Tal vez no vamos a ser la mayoría al tiro, pero cuando se agudicen esas contradicciones, cuando se agudice la crudeza, cuando las crisis económicas caen sobre los hogares de los trabajadores, yo creo que ahí sí van a estar decididos, como decía el compañero Salvador, a tomar las armas para defender su pan, para defender su organización, para defender lo que les hace garantizar. La organización de los trabajadores fue capaz de garantizar que no se parara la economía en ese momento, y es capaz de hacer mucho más, y ojalá que tengan la experiencia y que Radio Cooperativa también contribuya a rescatar la Revolución Rusa, porque son 100 años en que tenían derechos que nosotros hoy día, 100 años después, no soñamos ni siquiera. No soy historiadora, pero entiendo que después vino Stalin, vino Lenin con algunas dificultades, que terminamos con una glasnost y que la Revolución Rusa no saben todavía si celebrarla o no en Rusia. Pero yo no tengo por qué opinar aquí. Ana, ¿qué puedes decir de lo que planteaban las dos señoritas que hablaron finalmente? Sí, primero que nada, efectivamente sí, como dices, el proceso terminó así, pero no fue sus orígenes, y la verdad es que los primeros 6, 7, 8 años de la revolución fueron un cambio para la historia de la humanidad y fueron un cambio para la clase trabajadora, y se plantearon efectivamente construir un gobierno de la clase trabajadora. Y esa experiencia de la Revolución Rusa de esos años, sin duda, no solamente rescatable, reivindicable, sino que también es necesario repensar hoy, y pensar también por qué después terminó, como tú bien señalas, donde terminó, qué pasó después y por qué vino Stalin y vino el resto de lo que sabemos. Y por otro lado, me parece muy interesante esta reflexión. Efectivamente, hoy, en este momento en que se está discutiendo todo el impacto que han tenido el movimiento estudiantil, las luchas que han habido de los movimientos de trabajadores, los subcontratistas, se han vuelto a hacer de nuevo huelgas ilegales por primera vez en muchos años, no permitidas por el Código del Trabajo, huelgas de solidaridad incluso que el neoliberalismo intentó destruir. Efectivamente también está el debate no solamente respecto de cómo fortalecer al movimiento sindical, que es una de las grandes discusiones hoy, y uno de los pilares de la dictadura, que todavía se mantiene vivo, digamos, contra los trabajadores, el plan laboral, sino que además pensar esa representación política que tú señalas. Yo creo que eso es tremendamente importante. Yo solo quería pasar un aviso como para terminar, la importancia que tiene recuperar y rescatar la historia de los cordones. Yo integro un colectivo que es interdisciplinario de historia y teatro, Tarea Urgente, que acá hay varias de sus integrantes, actrices todas, que desde hace 2 o 3 años se está haciendo la obra de teatro de los cordones industriales, que circula en distintos espacios, y que es una forma también de cómo puede llegar esta historia a las y los estudiantes, a las y los pobladores, a las y los trabajadores hoy, y eso es tremendamente importante, porque es una historia que hay que difundir, transmitir y recuperar también. Nos queda 1 minuto para una reflexión final, Salvador, Guillermo. ¿Les quedó algo pendiente? ¿Les quedó algo que les detonaran las reflexiones que hicieron los participantes? Salvador. Yo diría que en lo fundamental sigue latente el afán de justicia. O sea, por lo que las personas opinan, las preguntas que hay, lo que nosotros mismos hemos dicho, y eso inevitablemente, tarde o temprano, se va a ver reflejado en la realidad y va a significar cambio. Es difícil saber cómo, pero eso va a acontecer. Gracias. Guillermo. Lo mío es cortísimo, pero quiero aprovechar de rescatar testimonio de los cordones industriales reconstruyendo la historia con sus protagonistas: Ana López Díaz, Gabriel Muñoz, Santiago Aguilar, Valeria Yáñez. Y aquí dice: otro gran tema es la historia de las mujeres obreras de cordones. Como pudimos comprobar, la mujer proletaria tuvo un papel relevante en este proceso. Las obreras de los laboratorios, textiles y empresas de confección lucharon codo a codo con sus compañeros varones, dando más de una lección. En fin, solo hasta que jóvenes investigadores se comprometan con la memoria e historia de las trabajadoras para que se cambien en un capítulo trascendental. Ahí. Un momento. Del periodo de la Unidad Popular. Una forma de sacarnos de encima las interpretaciones vacías sobre el proceso reciente más importante de nuestra historia. Esa es una historia que también hay que contar. La historia de las mujeres en los cordones. La historia de las mujeres en los cordones industriales. Qué bueno. Está por hacerse, dice Ana López Díez, a quien le agradecemos mucho que haya participado en este conversatorio, al igual como le agradecemos a Salvador Misle y a Guillermo Orrego. También le agradecemos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el espacio que da para estos conversatorios. Muchas gracias a ustedes por estar. Muy buenas noches.
y compañeros, quiero pasar un aviso yo también. Los quiero invitar para el próximo miércoles que vamos a tener otro conversatorio. Este se llama Sindicalismo Hoy, Problemas y Desafíos, y vamos a tener de panelista a don Sergio Troncoso, que está presente hoy con nosotros, del Sindicato de Trabajadores en la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros. Va a estar Manuel Ahumada, presidente de la Confederación General de Trabajadores CGT, y va a estar Luis Mesina, vocero del movimiento Noma AFP. Así que los dejamos invitados, por favor, para que vengan el próximo miércoles. Eso, chau.